Dios les bendiga, estimados hermanos. Amén. Gloria a Gran shalom a Dios. cada uno de ustedes. Amén. Estoy contento de estar aquí nuevamente con ustedes Amén. para alabar el nombre del Señor Jesucristo Amén. y recibir Gracias, su palabra. Señor. Amén. Bueno, como ya saben terminamos las letras hebreas Así es, Señor. Amén. y ahora vamos a entrar justamente en prácticamente donde terminamos. La letra Tav es en su hebreo pictográfico, en su forma, en su figura, es una cruz. Así Amén. es, amén. Es una cruz, es una señal. Amén. Y ahora vamos a entrar al tema del tabernáculo. Amén. Amén. Vamos a entrar a una saga de sermones con respecto al tabernáculo y vamos a verlo, pero todo en detalle, así todos sus implementos, sus muebles, sus columnas, todo tiene un principio espiritual. Amén. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, desde el versículo 1 al 9. El título para hoy es La revelación del tabernáculo, una tipología de la estatura de Cristo. Amén. La tipología, una tipología de la estatura de Cristo. Entonces, Éxodo 25, desde el versículo 1, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Señor Jesucristo, nos disponemos, Señor, a estudiar tus sagradas escrituras, Amén. Padre, Señor. tu gloriosa revelación, Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Usted sabe, Señor, cuánto el enemigo ha estado enojado, Señor, Sí, ha Señor. atacado, Señor, espiritualmente, para de que de cualquier manera Así esto nos es, Señor. entregue, Padre. Así es, Pero Padre. Amén. confiamos en ti, Señor Jesucristo, que usted Amén. tiene todo bajo control. Amén. Amén. Gloria a ti, Nos Rey. disponemos a ti, Padre. Santo Nuestra Señor. disposición, nuestra disponibilidad espiritual está netamente entregada a ti, Señor Amén, Jesucristo. Señor. Y Amén. le ruego, Padre Santo, de que estos servicios, Señor, que estas predicaciones del tabernáculo calen profundo en el creyente Amén, y pueda hacer Señor. vida en todos nosotros. Amén. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Un gran shalom, Amén. hermanos. Amén, amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces, el título para hoy es la revelación del tabernáculo. Una revelación del tabernáculo, una tipología de la estatura de Cristo. Amén. Ahora, recordemos que el hombre en el Edén perdió la comunión con Dios. Así es, El hombre en amén. el Edén perdió la comunión con Dios. Amén. Ellos tuvieron que salir fuera, ellos fueron separados de la presencia de Dios. Amén. Ellos salieron. Y bueno, ¿por qué razón? Por el pecado. El pecado es separación. Amén. El pecado es separación. Entonces, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, amén, al ser separados de Dios, Dios sintió un pesar. Dios sintió un pesar y él amaba. Dios amaba entrar en comunión con el hombre. Así Amén. es, amén. Entonces, el tabernáculo se hizo con el objetivo de que la comunión con Dios, la comunión entre el hombre y Dios, Dios y el hombre, retornara. Amén. Amén. Entonces, salieron buenos hombres. Después de Caín y Abel, etcétera, etcétera. Después de Abel, de la muerte de Abel, vino Set. Amén.
y salieron buenos hombres que lograron conectar con Dios. Lograron recuperar, por así decirlo, su presencia, tal cual como Enoch, el cual caminó con Dios. Amén. Abraham también tuvo un contacto directo con Dios. Jacob también tuvo un contacto directo con Dios. Pero observe lo que Dios quería cuando ordenó hacer el tabernáculo. Dios buscaba vivir en medio de su pueblo. Dios buscaba nuevamente entrar en comunión en medio de su pueblo. Amén. Amén. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, ese es el objetivo de Dios. Amén. Ese es el objetivo de Dios, habitar en medio de su pueblo. Amén. Dios quería habitar en medio de su pueblo y ya podemos asociar entonces el deseo de Dios. Amén. El deseo de Dios es habitar dentro, habitar en medio. Amén. Amén. Habitar en medio. Y esa tiene netamente relación con la venida del Espíritu Santo. Amén. La venida del Espíritu Santo a nuestro santuario, a nuestro tabernáculo, nuestro propio tabernáculo. Amén. Dios dijo, habitaré en medio de ellos. Amén. Amén. Y nosotros somos un tabernáculo para Dios. Amén. Amén. Nosotros somos una casa, una habitación para Dios. Amén. Amén. Entonces el deseo de Dios, el deseo del Señor Jesucristo es habitar en medio nuestro. Amén. Así es, Señor. No en un templo hecho de manos. Amén. No en un templo construido por el hombre. Sabemos que hay grandes catedrales, hay grandes iglesias, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente el Espíritu de Dios estará ahí. Amén. Así es, Señor. Hoy en día mismo estamos dentro de una casa. Así Una es, casa amén. en donde pueden hacer cosas cotidianas, etcétera, etcétera. Pero aún así el Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Amén. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque donde 2 o 3 estuvieran reunidos, Él estaría con nosotros. Amén, sí, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Cosa Entonces, inmensa, Padre. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Así es, Aquí Señor. dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Aquí Pablo dice, ¿cuál casa somos nosotros? Amén. Aquí Pablo dijo que nosotros éramos el tabernáculo. Oh, Amén. Padre, amén. Entonces Dios desea habitar en medio de su pueblo. Amén. Jesucristo desea entrar en nuestro corazón. Desea entrar en nuestra alma. Amén. La Odisea ha hecho todo lo contrario. Si nosotros leemos el Apocalipsis, dice en la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? No está dentro de la casa. Así es. Está fuera de la casa. Amén. Amén. Él está fuera de esta edad, fuera de la Odisea. Amén. Y como sabemos, nosotros ya no estamos espiritualmente hablando viviendo en la Odisea. Porque la Odisea es miserable, pobre, ciega, está desnuda y no lo sabe. Así es, Amén. Señor, amén. Es una miserable. Amén. Amén. La Odisea es tibia. Apocalipsis dice, ojalá fueres frío o caliente, pero eres tibio. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y esa es la complicación de la Odisea. Eso es lo que busca la Odisea para los cristianos, tornarlos tibios. Así es, Tornarlos Señor, amén. tibios, o sea, algo de espiritualidad y otro poco del mundo. Amén. Amén. Y pareciera ser inevitable escapar de eso. Inevitable escapar de eso. ¿Por qué? Porque en el trabajo encontramos aspectos mundanos. Amén. Así es, amén. En el supermercado, en la calle, por donde quiera que uno esté. Amén. Hay cosas que nos quieren separar de la comunión Es con verdad, Dios. amén, Hay sí, cosas Señor. que quieren que nuestro fuego espiritual, ellos quieren apagar nuestro fuego y tornarnos tibios. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesucristo proveyó otro camino para nosotros. Amén. 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 Salir de la Odisea y entrar a otra esfera, a otro tiempo, a otro Efesios. Efesios es paralelo a Josué. Todas las batallas que tuvo Josué con los gigantes las tuvieron los apóstoles, espiritualmente hablando. Se encontraron con gigantes intelectuales. Se encontraron con hombres tremendos que luchaban en contra de la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros estamos
en esa esfera espiritual. Nosotros estamos en otro Efesios, pero en medio de la Odisea, Es verdad, porque la Padre. Odisea no ha terminado. La Odisea es la que busca que nosotros nos volvamos unos tibios. La Odisea es la que busca que nosotros, estando en el fuego del Espíritu Santo, nos busca apagar nuestro fuego. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos en medio de la Odisea, pero espiritualmente en otro Efesios. Todo el mundo está en la Odisea. Todo el mundo está. Paganos y justamente cristianos. Amén. Todos están en la Odisea. ¿Por qué? Porque el profeta llamó a este último tiempo el Edén de Satanás. Este es el Edén de Satanás. Amén. Es lo que el diablo ha construido a lo largo de todos los años. Esta es la culminación de su falsa creación. Un mundo cayéndose en pedazos. Un mundo totalmente distorsionado. Y estamos en la Odisea porque la Odisea busca los derechos paganos de la gente. Así es, Señor. O sea, Amén. hoy en día están los derechos de los homosexuales, transexuales, transgéneros. O sea, todas las perversiones más tremendas. Es verdad, Amén. Señor. Amén. Están buscando los derechos de todas esas personas. Así es, Señor. Amén. Buscan los derechos para feministas y machistas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa de esas depravaciones buscan derechos. Así Amén. es. Amén. Y lamentablemente también los miembros de iglesia también quieren un derecho para darse un pequeño feriado espiritual. Oh, Quieren Padre. buscar un pequeño derecho en ellos, quieren buscar un derecho y decir yo me puedo tomar un pequeño desliz, puedo lanzar una pequeña canita al aire, total, me arrepiento y listo, queda todo zanjado. Dios envía ese pecado al mar del olvido. Amén. Y es así, es fácil pecar por lo visto, total uno se arrepiente después. Pero no, el pecado quiere envolver a la gente. El pecado quiere envolverte y hacer un círculo vicioso de eso. Así es, Señor. Uno Amén. dice, bueno, terminé en pecado, hice este pecado, pero bueno, me arrepiento. ¿Y qué ocurre después, al tiempo después, vuelve a caer en el mismo pecado? Es verdad. Y él dice, no, y bueno, y me arrepiento, Dios perdóname, y lloran y vienen a la iglesia, pero luego al fin y al cabo caen en el mismo pecado, y es el mismo pecado, y es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado está en sus células, ese pecado está en su carne, y ese pecado, cada uno de ustedes, el profeta dijo que cada uno de ustedes tiene un ángel. Sí, amén. Y eso es correcto, Señor. sí, es un ángel. Yo puedo definir lo que es el propio Espíritu Santo claramente, pero déjeme decirle, si hay un ángel predestinado, amén, si hay alguien, un ser celestial que nos está cuidando, que quiero decirles también que hay un ente demoníaco que también lo va a buscar. Así Amén. es, Señor. Hay un ente Amén. demoníaco, hay un demonio que según su estructura, que según su pensamiento, que según con la forma en que fue criado, hay un demonio el cual calza perfectamente con su naturaleza. Hay un demonio, un demonio, hay un pecado el cual calza pero perfecto con su forma de pensar, con sus gustos. Amén. Amén. Así es, Así Señor. es. Y uno piensa en algún momento que ha vencido ese diablo, porque la Biblia dice resistir al diablo y él huirá. Así es, amén. Resiste al diablo y él huirá, sí. Pero en ese versículo no dice que usted lo va a matar si le resiste ese Es diablo. verdad. Amén. Sí, Ese Señor. diablo va a huir, pero sigue vivo, ojo ahí. Ojo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo resiste a ese diablo, él huye, pero ese diablo lo está vigilando. Ese diablo está como un francotirador vigilando el momento en que usted se relaje. El momento en que usted desvíe la mirada de la palabra y lo pille, lo sorprenda desprevenido, y ahí vuelve ese mismo demonio. Así es, Porque uno amén. dice, ¿cómo es posible que hace mucho tiempo atrás yo haya vencido, por ejemplo, el pecado de la ira? Y ahora me estoy enojando por todo. Así es, Señor. Amén. Algunos pueden decir, ¿cómo puede ser posible si yo antes me metía con una mujer y con otra mujer y luego me enamoré, tengo a mi esposa, etcétera? Pero luego pasó el tiempo, pasaron años en esta palabra y luego, nuevamente, ese espíritu de adulterio, esas ganas de engañar a su mujer, algo que quizás hacía en el mundo. Y alguien dice, ¿no será extraño? ¿No que yo ya había vencido a este demonio?
Oh, Padre, amén. Es tremendo. No es que yo ya había vencido esto. Y ahí, si la persona falla, la persona cae, etcétera, etcétera, esa persona piensa, bueno, retrocedí 40 años atrás, retrocedí 30 años atrás, en verdad no he cambiado nada, etcétera, etcétera. Amén. La verdad es que usted no es que haya retrocedido o algo así. Ese demonio siempre le ha estado buscando. Oh, Padre. Ese demonio siempre le ha estado Bendito sea, persiguiendo. No ha sido una pérdida de tiempo todo el tiempo que ha estado en la iglesia. No ha sido una pérdida de tiempo. Amén. Pero resulta ser de que póngale el nombre al pecado que quiera. Amén. Póngale el nombre al pecado que quiera. Cada uno sabe sus debilidades. Amén. Cuando usted ese pecado lo hace caer, no quiere decir de que su nombre fue desechado del libro de la vida del Cordero, no quiere decir que ahora Dios lo sacó de la gracia o algo por el estilo. Pablo dice, cuando yo hago lo que no quiero, en verdad no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sí, es verdad. Amén. Así es, Eso es Señor. lo que dice Pablo. Palabra. ¿Por qué? Porque el ser interior, Pablo empieza a explicar que el ser interior, amén, por así decirlo, nuestra alma, nuestra predestinación nunca pecó. Gloria a Dios. Nuestra predestinación nunca pecó porque dice la Biblia, el que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios, no peca. ¿Cómo podemos conciliar ese versículo con el conocimiento que tenemos que uno falla a cada instante? Sí, Señor, amén. Uno podría decir eso es una contradicción. No hay una contradicción entonces en la palabra, en la revelación, pero no es así. Quien se va en el rapto es nuestra alma llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta carne se va a quedar aquí. Amén. Amén, Esta sí, carne va a ser Señor. desechada porque esta carne es impura. Así es, Su Señor. carne es impura. Amén. Su carne no es merecedora de un rapto. Así es, amén. Su carne no es merecedora de un rapto. Si alguien tomara, por así decirlo, mi libro histórico y tomara solo 5 minutos de mi vida, yo estaría desechado. Yo no sería parte de los escogidos. Pero es porque esta carne se va a quedar aquí. Así es, Señor, Amén. amén. ¿Quién es restaurado en nuestra alma? Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Y Dios. el pecado imperdonable Gloria es a ti, incredulidad. Rey, Y la Biblia bendito dice, el alma que pecare, Esa esa morirá. Amén. Amén. Sí, Si hay Señor. incredulidad dentro, ese es el pecado imperdonable. Así es, Amén. Ese es el pecado imperdonable. Amén. Señor. Cuando el alma peca, ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Oh, ¿Por qué? Porque quiere decir que esa alma le cierra las puertas al Espíritu Santo. Y si esa alma le cierra las puertas al Espíritu Santo, quiere decir que esa alma no quiere ser un tabernáculo para el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sin embargo, eso es lo que busca el propio Señor Jesucristo, habitar en medio de su pueblo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Santo eres tú, Entonces, Señor. Si usted comete una falla, si usted comete algún error, es error suyo o evidentemente es error de su carne. Nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Amén. El demonio que usted le persigue. Amén. Así es. Sin Señor. embargo, hay un boicot. El gran boicot. Amén. ¿Cuál es el gran boicot? Amén. ¿Cuál es? Nuestra propia carne. Así Nuestra es. propia carne hace un sabotaje contra nosotros mismos. Oh, Padre. Amén. Señor. Nuestra carne, supuestamente nuestra carne y nuestro pellejo, nosotros mismos deberíamos remar para el mismo lado. Deberíamos remar para el mismo lado. Me encanta venir al culto, me encanta venir a la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Justo para el día del culto, este cuerpo decide enfermarse. Así es, Señor. Amén. A este cuerpo le deciden bajar las defensas. Es verdad. A este cuerpo le deciden que su cabeza le duele. A este cuerpo se torna lo más débil que ya no funcionan las cuerdas vocales para decir amén. Es verdad, Padre. Amén. Sí, No, Señor. este cuerpo no quiere venir a la iglesia. Así es, Señor. Amén. Amén. Es un sabotaje, es un boicot. Amén. Es una traición. Esta carne es increíble. Amén. Esta carne que nosotros muchas veces, nosotros mismos le tenemos cariño. Las mujeres tratan a veces de mirarse al espejo y se ven arrugas. Ay, quiero hacerme algo para que no tenga tantas arrugas. Cuidan esta carne.
Las mujeres se ven al espejo y dicen, me está saliendo cana, voy a tratar de pintarme para no tener canas. Quieren amén. proteger esta carne, quieren proteger la visual de esta carne para los demás. Quieren cuidar justamente esta casa, esta habitación, esta cabaña, este tabernáculo, lo quieren cuidar. Así es, Señor. Amén. Pero resulta ser que esta carne, este tabernáculo terrenal, ¿qué ocurre? Se va a deshacer. Pablo dijo, si este tabernáculo terrenal se deshiciere, ¿qué tenemos? Un edificio. Amén. Gloria Un a edificio. Dios, amén, Esa es nuestra Señor. verdadera casa. Amén. Amén. Gloria al nombre del Padre. Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Entonces, Cristo. no depende de nosotros matar ese demonio. Es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Es el Espíritu Santo el cual saca el deseo del pecado. Amén. Y en una ocasión yo escuché, creo que es un pastor de la denominación o algo por el estilo, pero que fue invitado a un programa, el cual en muchas ocasiones hablan del propio profeta y van invitados y dicen, en aquellos años Dios tomó al hermano Abraham para hacerme una sanidad, y etcétera, etcétera. Y un hermano fue invitado a ese programa y dijo que su padre tuvo un sueño en donde Dios le explicaba que en estos últimos días los cristianos padecerían de, por así decirlo, sensaciones o gustos de los cuales no tenían antes, batallas las cuales no tenían antes. Que la maldad se iba a incrementar tanto que iba a florecer en ellos, por así decirlo, debilidades que antes no tenían. Oh, Señor, Padre. Iban a florecer en ellos, iba a aparecer en ellos gustos o sensaciones o aspiraciones que en años anteriores no surgían en ellos. Y eso, a pesar de que lo dijo una hermana de la denominación, me calza perfectamente. Amén. Me calza perfectamente. Quizás alguien hace 20 años atrás diría, yo no tengo la misma lucha espiritual que tengo ahora. Antes, en ese pasado, no tengo la misma batalla que tengo ahora. Ahora se ha vuelto mucho más exigente mi vida espiritual. Oh, Padre. Amén. Es tremendo. Amén, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en esa olla a presión. Amén. Es momento de entrar en desesperación. Entrar en desesperación. Estamos en un instante tan terrible que si alguien queda expuesto puede ser devorado. Así Amén. es, Señor. Y eso es lo tremendo. La verdadera lucha no es cuando estamos, por así decirlo, en manada, luchando contra el enemigo, Así como esos es. espartanos de antaño que se ponían todos los escudos y peleaban solo en conjunto contra un enemigo. La batalla más tremenda es cuando el diablo nos sorprende solos. Es verdad, Padre, amén. Sí, Es cuando el Señor. diablo nos sorprende solos, Sí, porque Señor. ahí entra la carne y dice, bueno, nadie nos está mirando. Nadie me está mirando, el diablo nos está atacando y dice, bueno, entraré en pecado, entraré en conflicto. Cede ante la tentación. Así Amén. es, ¿Por Señor, qué? amén. ¿Por qué? Porque si tuvieran a su esposo al lado, a su esposa al lado, a un hermano al lado, al pastor al lado, a alguien, a algún hermano al lado, pues ese pecado se inhibe. Así es, amén. Ese pecado se inhibe, ¿por qué? Porque alguien es superficial y dice, bueno, el tal me está mirando, va a pensar mal de mí. Amén. Pero a esta carne se le olvida que siempre hay un ojo espiritual. Amén. Amén. Dios siempre Gloria a está Dios. mirando. Sí, Señor, amén. Gloria al nombre del Es Señor. verdad, Padre. Entonces, nuestro Dios desea habitar en medio de su pueblo justamente para esto. Para derrocar al enemigo, para destruir al enemigo, para esto que nos aflige, que nos afronta. Amén. Destruirlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque el pecado quiere destruirnos. El pecado busca nuestra muerte. Amén, Es como, por así Señor. decirlo, la depresión. La depresión busca la destrucción de la persona. Así es, amén. La depresión busca que esa persona se muera, porque esa persona al estar triste, al estar, por así decirlo, cabizbajo y decir yo ya no deseo vivir, ¿qué ocurre? Eso envía señales al cerebro, en donde eso envía una información en donde
donde dice, bueno, este sujeto ya no quiere vivir. ¿Qué ocurre? Viene la enfermedad, viene la aflicción a la carne. Ahora la carne busca hacer un suicidio corporal. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no desea vivir. Amén. Así es, Señor, Y es tremenda la depresión, porque hay una depresión la cual, por así decirlo, es como una falsa depresión, las cuales esos adolescentes lunáticos se empiezan a cortar y le muestran a todos, mira lo que hice, estoy con depresión. Esa es una falsa depresión. ¿Cuál es la verdadera depresión? Es aquella que no se demuestra. Así es, amén. Es aquella que no se demuestra, en donde, pero ¿cómo puede ser posible? Perdón, si yo saludé a mi amigo y después los días siguientes apareció colgado. Sí. Y estaba bien, estaba normal, pero se pegó un balazo en la cabeza. Estaba bien, estaba normal y luego se mató en la tina. Amén. Esa es la depresión más peligrosa. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, Padre. Todavía recuerdo un actor tremendo, ganó premios, Oscar, etcétera, etcétera. Su nombre era Robin Williams. Amén. Y era un actor muy querido, era un actor muy simpático, era muy amable. Y todos decían, es tan gracioso. Él a veces iba a las presentaciones y de la nada tenía una mentalidad para hacer reír tremenda. Sí. Amén. Llegaba a veces a los programas y llegaba bailando. A veces, no sé, besaba al presentador, etcétera, etcétera. Y todos muertos de la risa, encantados con su actuación. Pero él tenía infelicidad. Él se sentía infeliz por dentro. Amén. Él podía tener todo el dinero, podía tener todas las propiedades, pero algo le faltaba. Sí, amén. Algo le faltaba. Sí, Señor. ¿Qué es lo que le faltaba? Que el Espíritu Santo entrara a ese tabernáculo. Señor, amén. Amén. Sí, Gloria al Padre. nombre del Señor. Sí, la verdad, mi Juan querido. 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ellos van a hacer morada, ellos van a hacer una casa, ellos van a hacer una construcción aquí. Amén. Sí, Señor, amén. El Padre y el Hijo vendrán, dice la Biblia. El Padre y el Hijo vendrán y harán una casa, una tienda, harán una morada, un tabernáculo. Así amén. es, Señor, amén. Entonces, si Jesucristo hará una morada en nosotros, pues se representa bajo los mismos parámetros que una construcción arquitectónica. Amén. Se debe hacer un fundamento, una fundación. Se deben elevar pilares, columnas, paredes, techo, etcétera, etcétera. Así Amén. es, amén. Entonces, ¿qué principio espiritual tenemos ahí? La construcción de una casa. Pablo dijo que Dios le había puesto como perito arquitecto. Sí, amén. Perito arquitecto. Amén. Gloria a Dios. Y no podemos decir que Pablo estaba fanfarroneando o Pablo se estaba elevando a algo que no era. Pablo estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Las palabras de Pablo son incuestionables. Amén. Y cuando el hermano Abraham dijo en una ocasión, yo soy la voz de Dios para ustedes. Amén. Sí, amén. Alguno podría cuestionar y decir, oiga, la voz de Dios, o sea, usted me está diciendo que Dios habla por medio de usted, etcétera, etcétera, y alguien puede entrar a cuestionar eso. Pero cuando Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, pues nadie lo cuestiona. Así Amén. es, amén. Nadie lo cuestiona. Gloria al nombre del Señor. Resulta ser de que cuando el profeta dijo, yo soy la voz de Dios para ustedes, pues hay que hacer una hermenéutica de eso. Hermenéutica significa hacer, por así decirlo, un análisis de lo que se dice. Amén. Hay que entender lo que se dice, hay que descifrar lo que dijo. Amén. Amén. Y hay algunos que descifran ante la frase yo soy la voz de Dios para ustedes. Hay algunos que descifran todo lo que dijo el profeta es un así dice el Señor. Pero hay otros que pueden concluir, hacer una hermenéutica y dicen, cuando el Espíritu Santo hablaba por medio del profeta, esa era la voz de Dios hablando por él. Sí, Amén. Señor, Y esa es correcto. la hermenéutica correcta. Sí, Ese es el Señor. análisis correcto.
Amén. Amén, Gloria a Dios. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hoy en día se han elevado ismos diciendo que el hijo del profeta, ahora él es el nuevo profeta, y ahora el hijo del profeta está diciendo solamente apriete el botón y oigan lo que el profeta dijo, y si hay un predicador, como estaría yo ahora, si hay alguien que está predicando la palabra, ese es un Datán y Coré. No quiere darle el púlpito al profeta. Eso es antiescritural. Eso es antiescritural, no se encuentra en la palabra algo así. No, Amén. Padre, sí, Señor. Pero él está Amén. diciendo eso con autoridad porque en una ocasión dijo, bueno, mi padre dice que yo sería profeta. Amén. Pero ¿qué ocurre? El hermano Abraham tuvo, si no me equivoco, 4 hijos. Amén. Billy Paul, la hermana Sara, la hermana Rebeca, el hermano José. ¿Ya? Y el profeta en una ocasión dijo, Billy Paul será un predicador. Y luego su hijo cayó en pecado, se casó, el profeta disolvió eso, se volvió a casar, y luego un par de años después el profeta dijo, y Billy Paul, bueno, no, como que no nació para el ministerio, no nació para eso. ¿Qué quiere decir eso? El profeta años anteriores dijo, Billy Paul será un predicador, o va a ser predicador, pero ahora después el tiempo dio a conocer que su hijo no estaba para el ministerio. Así El es. profeta en una ocasión dijo, aquí está Rebeca, mi niña, la esposa del hermano Jorge Smith, el cual hace traducciones. Y el profeta dijo, el hermano Abraham dijo, ella será profetisa. Ya tuvo incluso su primera visión, estaba quizás pequeña. Y él dijo, ella será profetisa. ¿Eso sucedió? Nunca sucedió. Nunca se conoció de una profecía que ella dijera porque es una hija del profeta, o sea, son muy superficiales en este tiempo. Si ella hubiese dicho una profecía y se cumple, hubiese estado en todos los diarios del mensaje. ¿Amén? Eso no se cumplió. ¿Amén? ¿Y qué ocurre con José? El profeta dijo, me encantaría yo tomar esta Biblia y que José venga y decirle, tú continúa mi labor, y que José siga predicando, etcétera, etcétera. Eso ya no existió. El hermano José era un niño cuando el profeta murió. Amén. El profeta dijo, espero que una doble porción esté sobre mi hijo. Y con mucho respeto digo, pero el hermano José, espiritualmente, sobrenaturalmente, ni a los talones del profeta. Amén. Es verdad. Amén. Entonces, hay que tratar de descifrar lo que la palabra dice. Amén. Amén. Sí, Hacer una Señor. hermenéutica incluso de las propias palabras del profeta. Cuando dijo yo soy la voz de Dios para ustedes, se refería a la voz de la predicación. Cuando el Espíritu Santo lo tomaba y predicaba. Porque el profeta en una ocasión dijo, hacer árbol de Navidad es paganismo. Paganismo. Amén. Y yo lo puedo ver reflejado en la propia Biblia. Jeremías habla en contra de los árboles decorados, etcétera, etcétera. Amén. Pero luego tenemos otra cita en donde el profeta dijo, yo hago árbol de Navidad porque a mi hijo José le gusta ese árbol. Entonces, para tener quizá una buena relación con su hijo, alegrarle el día, hizo árbol de Navidad. Pero en una predicación dijo que era paganismo. No estoy criticando y diciendo, él era un falso porque no vivió lo que predicaba. No. Porque yo puedo predicar muchas cosas aquí, puedo predicar muchas cosas y fallar en algo de lo mismo que Dios me toma aquí. Me puede pasar. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero hay algunos que toman la vida del profeta como un así dice el Señor. Y eso está mal. Hay hermanos que dicen, yo tengo mi árbol de Navidad puesto, porque si el profeta lo hizo, no hay nada de malo que yo lo haga. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? El profeta dijo que los profetas no son personas infalibles. Amén. Eso lo dijo en el mensaje el Bartimeo el Ciego de 1957. Dijo, los profetas no son personas infalibles. Toda la razón. Sí. O sea, nosotros no podemos tomar a ningún profeta de la escritura en su lado humano, por así decirlo, como hombre, como nuestro referente. O sea, Sansón cayó en adulterio, David cayó en adulterio. Amén. Moisés se airó y desobedeció a Dios y golpeó la roca. Noé, el profeta mismo dice, murió borracho, dice.
No sé si habrá muerto borracho, la Biblia no lo especifica así, pero sí especifica la Biblia que se emborrachó. Sí, amén. Y eso no está correcto. Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob engañaba. O sea, Elías, el propio profeta dice, estaba tan fuerte predicando y luego al día siguiente huyendo de una mujer. Depresivo. Huyendo de una mujer, o sea, huyendo, fíjese, huyendo de una mujer. O sea, esas palabras hasta pueden sonar, oye, se volvió hasta no tan macho, o sea, no tan hombre. No sé si me doy a entender, quiero decirlo con el máximo de respeto. Amén. En una ocasión el profeta dijo, miren, y esas trenzas afeminadas de Sansón, esas guedejas afeminadas. O sea, dijo cosas más o menos polémicas del profeta. Pero bueno, nosotros no podemos tomar a ningún hombre de la Escritura, a ningún profeta de la Escritura, como nuestro referente en el sentido humano, excepto el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, Tú eres todo. Él no solo era un hombre, Dios. ahí sale el término teoantropos. Teoantropos, apareció una palabra nueva. Con el Señor Jesucristo tenía que aparecer una palabra nueva, porque antes solamente estaba la palabra teo, que es Dios, y antropos, antropogénico, etcétera, que es hombre. Pero con Jesucristo tuvo que salir un nuevo término, nueva palabra, es teoantropos, o sea, Dios hombre, es Dios hombre. Jesucristo es Dios hombre. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo es nuestro único referente. Así es, Señor. Él es la única representación viva Jesucristo. de la estatura del varón perfecto. Sí, Señor, Amén. amén. Yo no puedo tener como referente a ningún otro hombre. O sea, no puedo decir, yo quiero ser como Pablo. No puedo decirlo. ¿Por qué hasta Pablo criticó eso? Sí, amén. Pablo dijo, algunos están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pablo criticó eso. Sí, es verdad, amén. Nosotros tenemos que solamente identificarnos con el Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Entonces, el Padre y el Hijo, el Señor Jesús dice que ellos vendrán a nosotros, aquellos que le amamos a Él, aquellos que seguimos su palabra, y edificarán una morada. Así Amén. es, Ellos Señor, construirán una morada. Entonces, si Jesucristo hará una morada en nosotros, pues se representa bajo los parámetros de la arquitectónica. Amén. Señor, Entonces, ¿qué quiere decir formar una casa? Hacer una casa, algo así. Representa crecimiento espiritual. amén. Crecimiento espiritual, avance espiritual. Recuerden lo que tomamos hace unos años atrás. Amén. El río de vida. Así es. Amén. El río de vida, había un avance espiritual. Con el río de vida a los tobillos. Con el río de vida a las rodillas. Con el río de vida a los lomos. Con el río de vida hasta por encima de la cabeza. Amén. Eso es un crecimiento espiritual. Sí, amén. Amén. Avance espiritual. Gracias. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Así Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos se estancaron. Ellos se estancaron. No tuvieron crecimiento espiritual. Así es, amén. Isaías 28, versículo 9 al 10 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Aquí aparece en signo de interrogación la respuesta, pero en verdad es la respuesta. Dice, ¿a quién se le enseñará ciencia, doctrina, etcétera? A entender doctrina. A los destetados, dice. A los arrancados de los pechos. Así es. Amén. O sea, alguien que ya no busca la leche. Sí, Amén. Señor. Estos versículos se conectan con lo que Pablo presenta en Hebreos. Amén, Amén. Señor. A los destetados, a los sacados de los pechos. Porque aquí empieza Isaías a reflejar la construcción del tabernáculo, a reflejar la construcción de la cabaña, de la morada. Dice así, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Amén.
Así es. Está edificando. ¿Qué está edificando? ¿Qué está edificando? Amén. Una construcción. Amén. Amén. Una cabaña. Amén. Sí, Gloria a Dios. Señor, amén. Estos versículos nos hablan de construcción. ¿Qué se está construyendo? Una morada. Amén. Un crecimiento, una estatura. Amén. El profeta, ¿cómo reflejó la estatura del varón perfecto? La reflejó con la pirámide. Con la Amén. pirámide. Y lo que dice Pedro en sus epístolas, ahí está reflejada la pirámide y fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal. Una pirámide la reflejó como una pirámide. Amén. Los escalones de la pirámide demuestran avance. Amén. Amén. Demuestran avance. Sin embargo, la pirámide, le voy a ser honesto, pero la pirámide en esta Biblia, literalmente, o sea, literalmente en español o en inglés, no la encontramos. No encontramos la palabra pirámide. Amén. Amén. En hebreo hay una traducción que, si no me equivoco, no sé si es torre fuerte o algo de un torreón o algo así, que ahí usaron una palabra similar a pirámide. Amén. Pero la palabra pirámide, como repito, o sea, así tangible, propiamente tal, en la Biblia, no la hallamos. Amén. No la hallamos. Pero el profeta, cuando lo señala la pirámide, está bien entendible para nosotros porque justamente una pirámide va comenzando de lo más ancho hasta lo más angosto. Así es, Amén. amén. Dando a entender que espiritualmente, o sea, a fe, ya pueden llegar muchos, porque incluso hasta un salvo puede tener fe de que Jesús sea su Salvador. ¿Ya? Así es, amén. Hasta tiene un grado de fe, ¿ya? Varios pueden llegar a ese grado de fe, pero llegar a afecto fraternal, ahí ya está más difícil llegar. Así es, amén. Amén. Ya fue una representación por así decirlo, coherente o algo por el estilo. Pero eso ha sido, por así decirlo, objeto de críticas incluso para la propia predicación del hermano Branham, los cuales hoy en día lo tildan de masón, de la masonería. Porque la masonería está conectada con temas de pirámide, etcétera, etcétera. Incluso el profeta predicó el mensaje, el ojo de Dios. Y los masones también toman, el ojo que todo lo ve. Y ponen ellos una pirámide y es como el billete de dólar. Y el ojo está ahí en la punta de la pirámide, el ojo de Horus, etcétera, etcétera. Eso es paganismo. Así es, amén. Pero recordemos también que el diablo es un imitador. Amén. El diablo es un imitador. Es verdad. Y yo, a pesar de que no sale en la Biblia, pero yo creo que Enoch pudo haber hecho esa pirámide. Amén. Amén. La pirámide yo la creo. ¿Por qué? Porque aunque haya sido un mover sobrenatural, aunque haya sido algo espiritual, Enoch estaba reflejando lo que él mismo estaba viviendo. Así es, Amén. amén. Él haya edificado algo o no. Yo tengo una fe de que él estuvo en la estatura del varón perfecto. Así es, Amén. amén. ¿Por qué? Porque él es una viva representación de la esposa de Jesucristo, Amén. la cual es arrebatada. Así Amén. es, Señor. Enoch séptimo desde Adán, o sea, 7 peldaños después desde Adán, uno fue arrebatado. Amén. Amén. José, perfección. Amén. El arcoíris justamente tiene 7 colores. Amén. 7 colores. O sea que desde Adán a Enoch ya estaba plasmada la pintura de la túnica de José. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero bueno, con respecto a la pirámide, ¿qué podemos decir de la pirámide? De la pirámide quizás no podríamos decir mucho, solamente podríamos representar fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia y armar unos sermones de esas virtudes espirituales, frutos espirituales. Pero de la pirámide podremos sacar alguna información y decir, bueno, de la pirámide tenemos este utensilio que espiritualmente nos sirve para esto. No, no, no. Si me muestran cualquier utensilio de alguna pirámide egipcia, digo, eso es paganismo, no me interesa. Sí, amén. No me interesa. Sí, Señor, amén. Pero entonces, en la Biblia, en nuestra Biblia, ¿estará la representación más perfecta de la estatura del varón perfecto? Amén. ¿Estará la representación más perfecta en donde tenemos capítulos repletos de información y
por así decirlo, de evidencia que muestre la estatura del varón perfecto? Amén. El Creo, tabernáculo. Señor. El Amén. tabernáculo. Amén. El tabernáculo es la representación exacta, más exacta que podamos hallar en la Biblia con respecto a la estatura del varón perfecto, que en el mensaje se reflejó a través de una pirámide. Amén. Yo la estatura del varón perfecto en esta revelación, por así decirlo, de la actualidad, la revelación de la hora, que lo podría estar diciendo ahora mismo. Amén. Ahora mismo, porque el profeta dijo que la novia sería la voz final en la edad final. Amén. Yo como miembro de la novia de Jesucristo, con una revelación progresiva que ha ido en aumento, puedo decir que la representación más exacta de la estatura del varón perfecto está en el tabernáculo. Está en el tabernáculo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el tabernáculo es Amén, Señor. la estatura de Jesucristo. El tabernáculo, siendo la estatura del varón perfecto, el tabernáculo es la representación más perfecta de la estatura de Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Amén. no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Aquí Pablo está mencionando que hay un tabernáculo celestial. Hay un tabernáculo celestial. O sea, para que se entienda, porque estudiar el tabernáculo nos abre los portales de nuestro entendimiento. Así es, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque si uno estudia el tabernáculo, uno ahí entiende el Apocalipsis. Así es, Si uno Señor. estudia el Amén. tabernáculo, uno entiende el Apocalipsis, porque en Apocalipsis uno está leyendo y dice, veo a alguien como el Hijo del Hombre caminando, sostenía un candelero, etcétera, etcétera. ¿Qué es todo eso? ¿En dónde estaba Jesús? Estaba en el lugar santo del tabernáculo celestial. Amén. Cuando muestra Apocalipsis, cuando viene un ángel con el incensario de oro, y alguien dice, bueno, me imagino solamente un ángel con un incensario. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que estaba sacando algo del altar de oro, del lugar santo. Sí, Señor. Amén. En otra ocasión, en Apocalipsis, habían personas que habían sido redimidos, habían sido salvados. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban con ramas de palmera. Con ramas de palmera y estaban festejando, festejando y festejando. Y alguien ve eso y bueno, lo pasa por alto y sigue leyendo. Y es como que eso no tiene mayor relevancia, o dice, bueno, no lo entiendo. No sé qué sentido tiene esto. ¿Qué están haciendo con ramas de palmera ahí? ¿Amén? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si nosotros nos tornamos al Antiguo Testamento, a las fiestas de Dios, las cuales era la fiesta de la Pascua, Sí. la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, etc. Al final, la fiesta de los tabernáculos. Sí, amén. En la fiesta de los tabernáculos tenía que celebrarse alegre. Alegre. No era como la fiesta de la expiación, la cual uno tenía que estar constrito, triste. Amén. Por causa del pecado, por causa del sufrimiento. Amén. Del sacrificio, etcétera, etcétera. La fiesta de los tabernáculos tenía que vivirse alegre, con regocijo. Así es, Amén. amén. Totalmente con regocijo. ¿Y qué hacían ellos? Sacaban ramas de palmera y empezaban a festejar. ¿Qué estaba haciendo entonces esta gente en Apocalipsis con ramas de palmera? Estaban viviendo la verdadera fiesta de los tabernáculos. Gloria a Dios. La fiesta de los tabernáculos la estaba viviendo ahí. Bendito ¿Por sea, qué? Señor. Porque ahora se representaba la verdadera felicidad. Amén. Quizás muchos en el Antiguo Testamento, muchos estaban quizás hasta con una felicidad hipócrita. Sí, estoy feliz porque tengo que estar feliz. Así lo dice la ley, así lo dice Moisés. Tengo que estar feliz, no sé por qué, pero tengo que estar alegre. Y la alegría es contagiosa, o sea, uno está feliz, y el otro está feliz, tan alegre. Pero quizás no sabían el verdadero principio del por qué estarían alegres. Así es, Amén. amén. El principio espiritual, la respuesta de la alegría, Amén. lo da justamente Apocalipsis. Amén. En donde ellos estaban viviendo la verdadera fiesta de
los tabernáculos. Amén. El tabernáculo. Oh, gloria Amén. a ¿Por Dios. qué? ¿Por qué justamente? ¿Por qué comienza la fiesta con pasar por alto la Pascua y termina la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué uno tiene que estar alegre por tabernáculos, por cabañas? En plural, en plural. ¿Por qué en plural? Amén. ¿Por qué? Porque están alegres y en plural, o sea, no es un solo tabernáculo, es la fiesta de los tabernáculos. Amén. ¿Por qué? Porque hay tabernáculos vivientes. Amén. Que se permitieron que el Espíritu Santo viviera en ellos. Amén. Aleluya. Amén. Por eso es que un tabernáculo y otro tabernáculo están con ramas de palmera, festejando y alegrándose, felices, alegres y diciendo: nosotros somos la esposa escogida. Amén. Amén, Aleluya. Señor, amén. Sí, Padre, gloria Por a eso es Dios. que están alegres, por eso es que están felices, porque ellos reconocen: lo logramos, lo logramos. Amén. Esas penurias, esas tristezas, esa aflicción. Señor, amén. Amén, Señor. que vivimos en aquel día, pero ahora tenemos nuestra recompensa. Amén, gloria Aleluya. a Dios, amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor, gracias, Padre, amén. Gracias, mi Cristo. ¿Se dan cuenta? Los principios de la revelación del tabernáculo nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos abre el entendimiento? Porque estudiar el tabernáculo es estudiar al propio Cristo. Así es, Señor, amén. Es estudiar al Hijo de Dios. Oh, Es Señor. estudiar al propio Jesucristo. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo es el tabernáculo no hecho de manos. Amén. Es el tabernáculo no hecho de manos. ¿Por qué no es hecho de manos? ¿Quién edificó ese tabernáculo celestial no hecho de manos? Oh, mi Cristo. O sea, el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. Al Padre prácticamente es invisible, es intangible, no se puede tocar. El Espíritu Santo, usted con estas manos no lo puede palpar. Amén. Pero de Dios salió el tabernáculo no hecho de manos. De Dios salió el tabernáculo no hecho de manos. Jesucristo. Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fíjese, dijo: hagamos. Hagamos, está hablando de creación. Amén. Y los pentecostales unicitarios, e incluso hermanos del mensaje unicitarios, amén, piensa que Dios le estaba hablando a los ángeles. Así es, Esa es la amén. explicación de por qué un ente creador está diciendo hagamos, o sea, haciendo participantes de la creación. Haciendo participantes de la creación. Así es, Señor, Amén. O sea, a los ángeles no los puedes hacer parte, ni a los querubines, ni a los serafines, ni a los ángeles, ni tampoco a los arcángeles, que son ángeles principales. No puede esas palabras ir dirigidas a ellos cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. No podía dirigirse a ellos, porque uno es el creador y ese es Dios. Amén. Amén. Pero recuerden también que la Biblia dice que el Hijo de Dios fue el creador de todas las cosas. O sea, era Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual estaba creando todas las cosas. ¿Cómo podemos conciliar esto? Es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Así es. Amén. Amén. Y el Padre y el Espíritu Santo son espíritu. No tienen forma. Los trinitarios están equivocados en su forma de Así representar es, la amén. cosa. O sea, los trinitarios, ¿cómo hacen para explicar la deidad? Los trinitarios dibujan a un anciano, luego dibujan a un hombre más joven, que es Jesús, y dibujan una paloma, que es el Espíritu Santo. Así lo hacen. Sin embargo, están mal. Así es, amén. Están mal. Al único que debería, si alguien quiere dibujar, hacer una representación gráfica, el único que debería estar dibujado es Jesús. Amén. Porque el Padre y el Espíritu Santo son espíritus, son invisibles. Así es. Amén. Es invisible. Amén. Así es, amén. Amén. Y el único visible es Jesucristo. Cristo, aleluya. El tabernáculo.
El tabernáculo, o sea, recuérdelo, Jesucristo es el tabernáculo. Amén. El tabernáculo no hecho de manos, dice la Biblia. Amén. No hecho de manos. Amén. Y fíjese, Dios dice, hagamos, o sea, va a crear. El único creador es Dios. Amén. Un ser angelical no puede crear. Lucifer, eso es lo que más quería él, era crear. Así es. Y él puede pervertir solamente, no puede crear. Así Amén. es. Pero Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios y el Espíritu Santo son invisibles, amén, ¿por qué dice a nuestra imagen? Amén. Si Dios no tiene imagen, ¿cuál es la imagen del Dios invisible? ¿Qué dice Pablo? Es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Sí, Padre, Gloria a amén. Dios. Entonces, si alguien ve a Jesucristo, ve a Dios. Si alguien ve este tabernáculo, ve a Dios. Porque tenemos el tabernáculo que es Jesucristo. Amén. Pero el templo hecho por Salomón, esa es una figura del Padre. Así es, Esa amén. es una figura del Padre. Porque si nos damos cuenta, el tabernáculo y el templo tenían los mismos principios. Pero el templo tenía todo más amplio. Amén. Así es, Tenía amén. todo más amplio. O sea, en el tabernáculo tenía un lavacro de bronce, pero en el templo tenía un mar de bronce. Amén. Amén. Sostenido por varios bueyes. Amén. En el tabernáculo había un candelero. En el templo había 10 candeleros. Así es, Señor, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan Amén. cuenta? ¿Se percatan? En el arca del testimonio, en el lugar santísimo, estaban los dos querubines. Amén. En el propiciatorio los dos querubines. Pero en el lugar santísimo del templo habían dos querubines de madera de olivo recubierta en oro, pero que eran gigantes, que cubrían el arca del pacto. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué dijo? El Señor Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Amén. Yo y el Padre, uno somos. Dando a entender que eran cosustanciales, o sea, de la misma sustancia. Así es, amén. O sea, son coeternos. O sea, los dos son eternos, tienen la misma eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decir que Jesucristo es coeterno? O sea, igual de eterno con el Padre. ¿Por qué es importante? Porque hay ramas cristianas que dicen que el Señor Jesús es la primera creación de Dios. Amén. Confundidos con la cita bíblica donde dice Jesús el primogénito de la creación. Se confunden con esa cita. En lugar de el Señor Jesús ser el primer ser creado, Él es el heredero de todas las cosas. Amén. Amén. No es que Él haya sido la primera creación. Amén. Sino que Jesucristo es el heredero, como Hijo de Dios, Amén. el heredero de todas las cosas. Amén. Amén. Así Y es. fíjese, el profeta dijo, y esto es lo que lo sacan los hermanos unitarios, el profeta dijo, yo no creo en el término el Hijo Eterno. ¿Por qué? Porque el profeta dice, porque no tiene sentido, un hijo tiene un comienzo. Un hijo tiene un comienzo. Y ahí es donde se agarran los unitarios, los hermanos unitarios. El término teológico de unitario es que tenemos un solo Dios, es Jehová, amén, y que el Hijo de Dios, Jesús, que murió en la cruz, Él no es Dios. Amén. Eso es ser unitario. O sea, no hay problema de que vea al Padre y al Hijo. No tiene ese problema. Amén. No tiene ese problema de que vean al Padre y al Hijo. Amén. Sino que dicen que uno es Dios. Porque ellos ven como dualistas. Unos ven, no, es que si decimos que Jesús es Dios y Jesús es alguien separado del Padre, entonces tenemos dos dioses. Dos dioses. Y eso es dualismo. Entonces ahí ellos se salen de la conversación. Pero ojo, no es que tengamos a dos. ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así es, amén. Pero no se queda en eso, dice, y estos 3, uno son. Uno son. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurre?
surgieron, el profeta, para dar a entender la deidad que hizo, el profeta dijo, se dieron cuenta cuando los 3 ángeles fueron ante Abraham. El profeta dijo, él vio a 3. Vio a 3 hombres, a 3 personas, a 3 ángeles. ¿Y qué dijo? Dijo, mi Señor. Amén. O sea, vio a 3 y dijo, uno es Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la palabra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y decir, uno es mi Dios. Amén. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lot, con la mente denominacional y distorsionada en ismos, ¿qué ocurrió? Fueron 2 a ver a Lot, 2 ángeles. Amén. Entonces, en otras palabras, y el profeta también comparó esa escena con la deidad. Así es. También lo comparó con la deidad. Y el profeta dijo, Lot vio a 2 y dijo Lot, ¿qué dijo? Mis señores. Mis señores. Abraham vio a 3 y dijo, mi señor. Y Lot, para Lot incluso estaba más fácil la cosa porque había uno menos. Así Uno es. menos. Pero Lot dijo, mis señores. O sea, Lot, ¿qué vio? Lot vio a los unitarios, porque el unitario dice, el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, entonces es lo mismo, lo juntamos, hacemos una fusión y lo juntamos. Y entonces tenemos al Padre y al Espíritu Santo que lo juntamos y el Hijo aquí, pero el Padre es el único Dios y el Hijo no es Dios. Ese es el unitario. Amén. Entonces, ¿qué dio a Lot? Lot, con mente unitaria, dijo, aquí veo al Padre y al Hijo, mis señores. ¿Qué debió haber dicho Lot? Mi Señor. Opa. Lot debió haber dicho mi Señor, sí, Amén. para estar correcto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, cosustancial, de la misma sustancia, coeterno. Es eterno también. Amén. Y sigamos respondiendo a lo que dijo el profeta. El profeta dijo, yo no creo en el término el Hijo eterno, porque un hijo tiene un comienzo. Y el profeta, refiriéndose a Jesús, él no es el Hijo eterno. Y esta es la parte que no le gusta mencionar a los unitarios. Cortan la cita. Ellos dicen, ¿se dan cuenta? No es el Hijo eterno. Amén. O sea, eso es un sinónimo de decir, no es Dios para el unitario. Pero el profeta no se queda solo ahí, dice, él no es el Hijo eterno, él es el Dios eterno. Amén. Amén. Él es el Dios eterno. Amén. 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 Ahora, bueno, yo creo que ustedes me conocen, de que hay cosas en las que estoy muy de acuerdo con el profeta y en otras que no tanto. Amén. Y yo creo que sí está el Hijo eterno. ¿Por qué? Porque en la Biblia está mencionado la frase Padre eterno. Está mencionada en la Biblia la mención el Padre eterno. Amén. Y déjenme decirle que yo no en todo tiempo fui padre de Josías. Hubo un momento en mi historia que yo fui padre. Hubo un momento en mi historia, en mi vida, que yo fui padre. Pero si yo hubiese sido un padre eterno, entonces yo siempre tendría que haber estado con Josías a mi lado. ¿Sí o no? ¿Le hace lógica eso? Entonces yo no soy un padre eterno porque yo, a lo largo de mi historia, nació mi hijo. Si tenemos un padre eterno, es que él eternamente fue padre. Así es, amén. Por lo tanto, debía tener eternamente al hijo. Así es. Eternamente al hijo. Porque o si no, con la misma lógica, no es hijo eterno, por cuanto un hijo tiene un inicio, entonces no puede ser eterno. Lo que tiene un inicio no es eterno. Bueno, la misma lógica es para Padre eterno. La misma lógica es para Padre eterno. Porque si un padre comienza a tener un hijo, bueno, también ese es un inicio. También ese es un inicio. Amén. ¿Qué resulta? ¿Cuál es la explicación espiritual? Porque la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Y eso es lo tremendo, porque muchas veces leemos la Biblia, la leemos rápido quizás y no la analizamos. Pero si usted analiza lo que dice en Salmos y lo que vuelve a repetir en Hebreos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿Se dan cuenta? Por eso es que un ateo, doctor en gramática, dice, esta Biblia está mal hecha. No sirve, esto lo escribió un lunático, no sirve esto. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué? Porque dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, pasado, yo te he engendrado hoy. Hoy sí. Tiene una lógica gramatical, es ilógico gramaticalmente hablando. ¿Por qué? ¿Cómo debió haberse dicho? Mi hijo eres tú, yo te engendré. Sí. Hasta ahí nomás, porque es pasado. Sí, yo- Pero cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ahí está hablando de la eternidad del Hijo. Ahí está hablando de la eternidad del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y habló en presente. Y por eso es que tomaron piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque al decir Jesús, yo soy, ahí mismo él dijo, yo soy Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Moisés fue ante la zarza ardiente y dijo, ¿cómo te doy a conocer a ellos? ¿Cuál es tu nombre? Dime. Y dijo, diles que yo soy el que soy. Yo soy, dijo. Sí. Diles que yo soy. Y cuando Moisés dijo eso, todos dijeron, este ser está por encima, está fuera de nuestros parámetros. ¿Por qué? Porque para el hebreo no existe el ahora propiamente tal. Para el hebreo solamente existe el pasado o el futuro. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen voy a comer y dicen estoy comiendo ahora, y no, eso ya es pasado ya. Al dar una mascada ya pasó el segundo ya pasó el tiempo. Eso ya quedó en pasado. Y dice voy a terminar de comer, o sea, voy a terminar de comer ahora. Imposible. Imposible, o sea, tendría que tragarse todo y no, imposible. Nunca es el presente, el hoy, el ahora mismo, el instante. Para el hebreo no. Pero cuando Dios dijo, diles que yo soy, eso ya fue algo nuevo para ellos. Es alguien que ya está por encima del tiempo. El tiempo no lo controla a este ser. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que eternamente el Hijo es engendrado. Amén. Señor. Eternamente el Hijo es engendrado. Por eso es que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque eternamente se está engendrando. ¿Qué quiere decir eso? El Hijo de Dios es el Verbo. ¿Y el Verbo qué es? Es el Logos. ¿Y qué es el Logos? Es la revelación. Amén. ¿Y cómo es la revelación? ¿Cómo actúa la revelación? ¿Cuáles son las características de la revelación? Es que una revelación nunca será, por así decirlo, con un término, por así decirlo, con un término de que hasta ahí llegó esto y no aprendo más, nunca más, nada más de esto. La revelación es así. La revelación siempre va brotando y emana y brota como manantial y manantial y manantial. Usted puede oír un mensaje hoy día y decir que estuvo tremendo el mensaje, pero usted lo va a escuchar mañana y va a encontrar algo nuevo. Es verdad. Y al día siguiente y va a encontrar otra cosa más. Así Y al es, día Señor. posterior y más y más y más. ¿Por qué? Porque así es la revelación. Se va engendrando, va emanando. Así Amén. es, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que el Hijo de Dios es eterno. Algunos no creen en la eternidad de Jesucristo. Jesucristo sí es eterno. Amén. Porque Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos. Dijo, con la gloria que tuvimos. Amén. Está hablando en plural. Con la gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Aleluya. Amén. Padre, amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios se engendró en un momento. Sí, se engendró en un momento. Amén. Pero ¿por qué es eterno entonces? Si se engendró en un momento, ¿por qué? Porque se engendró en la eternidad. Amén. Se engendró en la eternidad y la eternidad está exenta al tiempo. Amén. En la eternidad el tiempo no hay tiempo, es despreciable. No existe el tiempo en eternidad. Así es. Entonces Jesucristo, el tabernáculo de Dios, cuando el profeta dice y salió una luz de Dios, salió una luz, estaba todo oscuro y después salió una luz. Ahí el Hijo engendrado de Dios. ¿Y eso dónde ocurrió? ¿En tiempo o en eternidad? En eternidad. En eternidad.
entonces sí que tenemos un Padre eterno. Amén. Porque fue engendrado un Hijo eterno. Y de la relación, de la filiación, de la comunión entre el Padre y el Hijo, que eso produjo la inmolación del Hijo. Y cuando se inmoló el Hijo, sangre, espiritualmente hablando, sangre salió de él. ¿Y qué ocurrió? La sangre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él es el escriba. Y Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en el plan de redención. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. 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 Y como Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, el profeta, cuando en 1953 habla de esta frase, dice que el Padre se dirigía al Hijo. El Padre se dirigía al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible, Así Jesucristo. ¿Y cómo representa Dios al hombre? ¿Cómo hace Dios al hombre? Dios hace al hombre cuerpo, espíritu y alma. Así es, amén. Tres. Y no podemos decir, el espíritu es una persona, el alma es otra persona y nuestro cuerpo es otra persona. ¿Cómo lo explican de mala forma los trinitarios? Los trinitarios lo explican de mala forma. Amén. Dicen que o son tres seres, que uno puede decir una cosa, otro opinar otra cosa. No es así. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Amén. ¿Cómo lo reflejamos nosotros? Somos cuerpo, espíritu y alma. Y el cuerpo tiene una función distinta a la del espíritu. El espíritu tiene una función distinta a la del alma. Y el alma tiene una función distinta al cuerpo y al espíritu. ¿Y cómo es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En tres. Amén. La imagen del Dios invisible, Jesucristo, el tabernáculo. ¿Y cómo fue el tabernáculo hecho? El tabernáculo es atrios, lugar santo, lugar santísimo. Tres. Amén. Pero no podemos decir, el atrio es un tabernáculo. El lugar santo es otro tabernáculo. El lugar santísimo es otro tabernáculo aparte. No. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué forma los tres? El tabernáculo. Amén. Padre no es un Dios aparte al Hijo. El Hijo no es otro Dios aparte del Espíritu Santo. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque de otra forma seríamos politeístas. No son tres dioses. Amén. Es un solo Dios. Amén. Es un solo Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, la palabra estatura significa altura del cuerpo estando de pie y en posición natural. También indica el desarrollo, crecimiento, elevación obtenida y además se puede representar en la estatura moral. Amén. Bueno, añadiendo a esto, del punto de vista espiritual, pues viene la pregunta, ¿cuál es nuestra señal? Lo vimos en la letra Tav. ¿Cuál es nuestra señal? Amén. Recuerden, la letra Tav es señal y el símbolo de la señal de la letra Tav es la cruz. Sí, amén. Amén. Es la cruz. Amén. Entonces, la señal, la cruz, es nuestra señal. Amén. Gloria a Dios. Es la representación gráfica de la letra Tav. Amén. Porque al Espíritu Santo no lo podemos representar gráficamente. Amén. ¿Por qué la señal? La señal está vinculada a la cruz y justamente el profeta dice, y la señal es el Espíritu Santo. ¿Por qué está vinculada a la cruz? Porque de la cruz sería el portal que abriría paso al Espíritu Santo. Así es, amén. Es el portal. Amén. Si no, fíjense, si no hay cruz, no hay llenura del Espíritu Santo en el aposento alto. Amén. Así es. Así es, Señor, amén. Si el Aleph no iba a la cruz, no había Espíritu Santo para el creyente. Amén. Amén. Por eso es que la señal, la cruz está vinculada al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, la cruz la podemos ver reflejada en una estatura. La cruz es una estatura. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, Él estaba de pie. Él estaba de esta manera. Amén. Gloria a Dios.
Así ¿Qué es, ocurre Señor. entonces? La estatura, la señal, la cruz. ¿Qué ocurre? La cruz, ¿qué sucede con la cruz? La cruz tiene 4 puntos. 4 puntos. Amén. Donde se postra la cabeza, donde hubo un clavo clavado, el otro clavo y los pies. Amén. 4 puntos, podríamos decir 4 puntos cardinales de la cruz. Amén. Amén. Si ponemos una cruz ahí, una da para el norte, otra para el sur, otra para el oeste, la otra para el este. Amén. Gloria a Dios. 4 puntos. Amén. Amén. La Biblia dice que vendrá un viento de los 4 vientos, que los cuales iban a despertar al ejército de los huesos secos. Así Va a es. venir un viento de los 4 vientos. ¿De cuáles 4 vientos? Los 4, dice ahí, los 4 ángulos de la tierra. Así es, amén. 4 ángulos de la tierra, hay 4 ángulos. La cruz tiene 4 puntos. 4 puntos. La señal va a tener 4 puntos. La señal del Espíritu Santo. Porque en nuestra esfera de las 7 de la iglesia hay 4 puntos. Hay 4 puntos en donde se manifestó el león, el buey, el hombre, el águila. Los 4 seres vivientes, los cuales están rodeando el trono. El trono en donde está sentado Jesucristo. Y Jesucristo está sentado, amén, como el cordero, como inmolado. Amén. Y si está inmolado, entonces quiere decir que Él está como la señal viviente. Amén. Amén. Reflejando la cruz misma ahí mismo en el trono. Amén, Amén. Señor, amén. Entonces, de los 4 ángulos, de los 4 puntos de la cruz, que es Jesucristo, en una parte de la cruz, amén, en una parte de la cruz de Cristo, estaba el león, el hombre, el buey y el águila. Amén. 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 Gloria a Dios. Y estos 4 seres vivientes se fusionaron y van para manifestarse en la esposa del Cordero. Amén. Nosotros no solamente somos águilas. Amén. No solamente somos águilas, sino que también tenemos el espíritu del león, porque rugimos la palabra. Tenemos el espíritu del buey también, la unción del buey, porque somos mansos y humildes y somos sacrificio vivo para Jesucristo. Amén. También tenemos el intelecto de la unción del hombre, porque podemos tener la capacidad de estudiar la palabra. Y tenemos la unción del águila porque tenemos la revelación de un profeta. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, amén. Entonces, la cruz refleja la estatura de Cristo, la cual la cruz es revelada en el tabernáculo. Amén. ¿Por qué? Porque este tabernáculo mosaico, si usted ve todo el panorama, por así decirlo, en planta, si usted lo ve de arriba hacia abajo, amén, usted se dará cuenta que el tabernáculo fue diseñado en forma de cruz. Fue diseñado en forma de cruz. Por lo tanto, el tabernáculo vendría siendo una letra Tav hecha gigante. Una letra Tav hecha manifiesta. Amén. Y Jesucristo es el tabernáculo, no hecho de manos. Amén. Recordemos que los símbolos del Antiguo Testamento fueron tipos, sombra y figura de las cosas venideras, de las cosas sobrenaturales, de Jesucristo mismo. Amén. Señor, amén. Entonces, en pleno desierto, habiendo salido de la esclavitud, rodeado de dioses paganos en Egipto, amén, ¿qué ocurre? Ellos salieron de ahí y Dios quería habitar en medio de ellos. Amén, Señor. Entonces, el medio para acercarse a Dios, para tener comunión con Él, fue el tabernáculo. Oh, Amén. Señor. Amén. El tabernáculo de Moisés fue hecho según el modelo que le fue mostrado en visión a Moisés. Moisés debió haber visto al propio Jesucristo. Así es, Señor, amén. Aleluya. Amén, Señor. Hay muchos que creen que Jesús, el Cristo, sus inicios fueron hace cerca de 2000 años atrás. Sin embargo, esas declaraciones son de los totalmente erróneas. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, Amén. amén. Y cuando Jesús
dice yo soy, eso es sinónimo de decir yo soy Dios. Amén. Por lo que ya expliqué con respecto a la zarza ardiente. Amén. Así Y además de Jesucristo, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. O sea, eso quiere decir que es inmutable. Amén. Habla de la inmutabilidad. Y esa es una característica que solamente Dios la tiene. Así es, Señor. Amén. Si nosotros analizamos incluso en nuestra Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1, el cual yo creo que debe ser el libro que representa de mejor manera la cristología. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el libro de Juan fue el último libro escrito por los apóstoles. Así es, amén. ¿Por qué razón? Porque a Juan el apóstol le fue entregado el Apocalipsis. Le fue entregado el Apocalipsis y cuando Juan el apóstol fue entregado el Apocalipsis, lo primero que hace, se le aparece Jesucristo y él cae postrado al suelo. El mismo efecto que tuvo Pablo al encontrarse con el pilar de fuego, cayó al piso. Así es, amén. Entonces Juan dijo, yo estoy viendo, me dicen que es el cordero. Perdón, es el león de la tribu de Judá, pero yo veo un cordero inmolado. Es Jesucristo. Y él reconoce que Jesucristo es Dios en Apocalipsis. Amén. Entonces él dice, bueno, tengo que escribir un libro. Tengo que escribir un evangelio el cual avale lo que estoy escribiendo en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo parte? Relacionando a Jesucristo inmediatamente con Melquisedec. ¿Por qué? Porque Mateo representó la genealogía real de Jesucristo. Sí. Marcos no representa genealogía porque está escrito con la unción del buey, la unción de un siervo, de un esclavo, y un esclavo no tiene genealogía. Viene Lucas y representa la genealogía humana, de hombre, de Jesucristo. Amén. Amén. Cuyo resultado es María. Amén. Es María la que de donde procede Jesús en su nacimiento. Amén. Pero Juan dice, yo no voy a escribir genealogía. Yo no voy a escribir genealogía. ¿Por qué? Porque la revelación de Juan se conectó con la del ángel de la iglesia de aquel día. Pablo predicó y dijo, Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene inicio ni fin de días, no tiene genealogía. Entonces Juan dijo, ahí está. No voy a hacer genealogía, sino ¿cómo voy a comenzar? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Amén, Y el verbo Señor. era Dios. Amén, gloria Aleluya. a Dios. Amén, sí, Señor. O sea, en el libro de Juan es donde se habla netamente, es irrefutable que Jesucristo es Dios. Porque ahí es cuando Jesucristo dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Así es, Amén. Señor, amén. Es en el libro de Juan cuando dicen que querían apedrearle a Jesús. ¿Por qué? Porque decía ahí la Biblia, decía que los fariseos decían que Jesús decía que Dios era su propio Padre. ¿Y cuál era el resultado de eso? Haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué? Ser el Hijo de Dios es ser sinónimo de ser igual a Dios. Amén. Así es, amén. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Juan hay muchas referencias de que el Señor Jesucristo es Dios. Sin embargo, yo creo que la más clara justamente es el primer versículo. El primer versículo. Porque ahí dice, en el principio era el verbo. El verbo. Y Juan en sus epístolas refleja quién es el verbo, porque hay algunos que dicen, no, si el verbo es el Padre, decían. El verbo es el Padre, no es el Hijo. Pero Juan en sus propias epístolas, después dice él, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí hace una diferencia entre el Padre y el Verbo. Así es, amén. Amén. Y Juan dice, en el principio era el Verbo. Amén. Ese es Jesucristo, es el Logos. Amén. Y dice ahí, y el Verbo era con Dios. Esa palabra con en griego, si necesitáramos la traducción exacta para eso, es la preposición cabe. Se usó la preposición con en vez de la preposición cabe, porque no la entenderíamos hoy en día. Yo podría decir hoy en día, yo estoy cabe con mis hermanos. No, perdón, a ver. Yo estoy cabe mis hermanos. ¿Ustedes no entienden? O podría yo decir, yo fui a jugar cabe mi hijo. ¿Entienden eso? No se entiende.
¿Por qué? Porque es una preposición que ya no se ocupa en nuestra actualidad. Es una preposición que por lo visto quedó, por así decirlo, obsoleta. ¿Qué es la preposición con? El verbo era con Dios, o sea, el verbo era cabe Dios. El verbo era cabe Dios. Esa preposición cabe significa junto a. Eso está hablando el griego. Eso está hablando el griego. Está junto a, quiere decir, está frente a frente. Amén. Pero no en términos de disputa o pelea, sino en términos de comunión. Amén. ¿Qué está hablando ahí Juan? ¿Qué está hablando el apóstol? Cuando dice el verbo estaba junto a Dios. ¿Qué quiere decir? Estaban los dos teniendo comunión, estaban teniendo los dos filiación. La filiación es la relación entre un padre y un hijo. Por eso es que el amor de Dios es lo más puro que hay. Amén. Porque es el amor que hay entre un padre y un hijo. Amén. ¿Qué sucede con el hermano unicitario? El hermano unicitario es aquel que dice que es el propio padre que se pone una máscara y es un hijo. Amén. Es el padre que se pone una máscara y es un hijo. Y ahí nació el término teológico, el patripasionismo. O sea que es el padre muriendo por todos nosotros. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque Juan, en el libro que habla mayormente de cristología, Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la Sí, cuestión, amén. ahí está la respuesta. No hubo un patripasionismo, no fue el Padre muriendo por toda la humanidad, fue el Hijo de Dios. Amén. Amén. Hay que tener los términos claros. Fue el Hijo de Dios. Porque ¿qué hubiese pasado si el amor de Dios hubiese sido de un ente unicitario? O sea, de un ser, por así decirlo, único y no con un contacto de comunión y filiación. ¿Qué hubiese sido? Ese amor hubiese sido un amor narcisista. Hubiese sido un amor narcisista porque es un amor propio. Es un amor propio y de mí solamente, y yo quiero las cosas para mí nada más. La creación va a ser para mí nada más. Pero este no es el caso. Este no es el caso. ¿Por qué? Porque en la eternidad estaba la comunión entre el Padre y el Hijo, y la creación que se dio entre el Padre y el Hijo es para el primogénito, Así para es. el que heredará todas las cosas. Amén. Entonces no es un amor narcisista, sino que es un amor de un padre a un hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Además, todo se explica, toda la escritura se explica. ¿Por qué? Porque Jesús murió para el día de la Pascua. Jesús descansó para el día de los panes sin levadura. Y Jesús resucitó el primer día de la semana, como dice la escritura, para el día de la fiesta de las primicias. ¿Qué se hacía en el día de la fiesta de las primicias? El día de la fiesta de las primicias se elevaba a Dios el sacrificio que ya se había efectuado, y Dios tenía que, el Padre tenía que avalar el sacrificio. El Padre tenía que aceptar el sacrificio. Entonces, si el Padre era dando su propia vida, ¿cómo el Padre iba a aceptar el propio sacrificio que él mismo había dado? Así es. Amén. No tiene sentido. Amén. No tiene sentido. El Padre tenía que aceptar el sacrificio que el Hijo había hecho. Y cuando María Magdalena fue a abrazar a Jesús, Jesús dijo, no me toques, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. Porque Jesús pudo haberle dicho, María, no me toques porque ahora yo soy el Padre. ¿No le dijo eso? No le dijo eso. María, no me toques porque aún no he ascendido al Padre. Porque Jesús estaba en el día de la fiesta de las primicias y necesitaba subir como ese incienso subía del tabernáculo para que fuera un olor fragante para Dios, para el Padre. Amén. Sí, Señor. Amén.
¿Se dan cuenta? Amén. Es el amor entre un padre y un hijo Amén. en todo el tiempo. Y el amor entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. Recuerden que Dios también es el Shaddai, el Dios de los pechos. Sí, El Dios de que también tiene un amor de madre. Amén. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Pero ahora, ahí está el error de algunos. Que dicen, el hijo, el hijo no es el padre no es el hijo. Y empiezan a decir, el hijo no es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y empiezan a decir, este no es esto, este no es esto. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús? Yo enviaré el Consolador. Ahí habla del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice, y yo estaré en vosotros. Así es, amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como es un solo Dios, si el Espíritu Santo hace algo, es porque Jesucristo también lo hace. Amén. ¿Se dan cuenta? Si es Jesucristo muriendo en la cruz, no es el Padre que está muriendo, pero el Padre ahora sabe por experiencia lo que es morir. Sí, Señor. ¿Se dan amén. cuenta? ¿Por qué? Porque el Hijo murió en la cruz. El Hijo murió en la cruz. Y lo que vivió el Hijo, lo que el padre sabía por teoría lo que era morir. El Padre sabía en teoría lo que era ser un hombre. Pero cuando vino el Hijo de Dios, Él tenía relación directa con el Padre. Y cada cosa que vivía el Hijo de Dios era una información por experiencia que era para el Padre. ¿Amén? Amén. Es tremendo. Amén. Gloria a Así Dios. es, Señor, amén. Entonces, 4 extremos de la cruz. Amén. 4 puntos cardinales. Entonces la cruz refleja la estatura de Jesucristo revelada en el tabernáculo. Porque este tabernáculo mosaico es una panorámica de una cruz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así es, Señor. Ahora, Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Ese es el tabernáculo no hecho de manos. Amén. Amén. Así es, amén. Y 4 veces Dios le dice a Moisés que la tienda, que el tabernáculo que debe construir debe hacerse conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Amén. Eso lo dice en Éxodo 25:9, Éxodo 25:40, Éxodo 26:30 y Éxodo 27:8. En todos esos párrafos dice Dios a Moisés que debe hacerlo todo conforme al modelo que le fue mostrado. Así es, Amén. ¿Por qué? Porque ese modelo era Jesucristo mismo. Oh, bendito El sea, tabernáculo no hecho de manos. Lo que iba a representar Moisés a través de Betzalel. Amén. Betzalel, el cual él era el ingeniero para edificar todos esos muebles, todo lo que él construyó. Betzalel, él debe haber sido un hombre ungido, evidentemente. Pero ese ya era un tabernáculo hecho de manos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué 4 veces Dios le dice a Moisés, conforme al modelo, conforme al modelo, conforme al modelo? 4 veces, 4 puntos de cruz. Amén. 4 puntos de cruz. El nombre impronunciable de Dios, YHVH, Yud, Hei, Bab, Hei. 4. Amén. 4 letras. En cada una de las partes de la cruz, las 4 letras de Dios. ¿Qué quería decir? ¿Quién está muriendo en la cruz? ¿Quién está muriendo en la cruz? Está muriendo Jehová Salvador. Amén. Está muriendo Jehová Salvador. Yeshua significa Jehová Salvador. Así es, Aleluya. Señor, amén. Entonces, yo no puedo decir que Dios murió en la cruz. Dios no murió en la cruz porque es eterno. Amén. Pero sí puedo decir que Jesucristo, ojo, Jesucristo, el cual es Dios, dio su vida por nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta que Cristología es difícil? Cristología es difícil porque Dios no muere. Dios no muere. Pero Dios, Jesús, estaba dando su vida por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque si Él es Dios, Él murió. Él murió. Porque Jesús, en Él habían 2 naturalezas. Ya lo he predicado en algún Sí, momento. amén. En Jesús estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana desde su nacimiento. Desde su nacimiento Él ya tenía naturaleza divina y naturaleza humana. Cuando Jesús muere en la cruz,
Es la naturaleza humana la cual muere. Su naturaleza divina nunca es tocada. Amén. La muerte no puede tocarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es, Señor. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante que Jesús dando su vida, tuviese conservada su naturaleza divina? Y ojo, que naturaleza divina es distinto a plenitud de la deidad. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Jesús, Jesús siendo bebé, él ya tenía una naturaleza humana y divina. O sea, cuando el profeta dice, ahí era bebé Jehová bebiendo de los pechos de María. ¿Eso está correcto? El que es unitario dice, eso no es correcto, Jesús no era Dios. Porque hay una cita donde el profeta dice, Jesús no era Dios a los 12 años. Pero hay que tener una hermenéutica de qué está refiriéndose el profeta. El profeta se estaba refiriendo que la plenitud de la deidad no estaba en Jesús a los 12 años. Así es. Pero amén. En Jesús a los 12 años sí tenía la naturaleza divina en él. Amén. Sí, Lo cual lo hacía Dios. Amén. Lo cual lo hacía Dios. Amén. Amén. Sí, sí. Porque Jesús, fíjese, muchos concluyen que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque en Cristología yo creo que la deidad es un tema muy difícil. Pero Cristología, entender a Jesús, yo creo que ese sí que es el tema más difícil en toda la Biblia. Porque para la mente humana y finita, ver a Jesús está lleno de contradicciones. Si alguien quiere decir que Él es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Pero tenemos una escritura que dice, y Jesús fue tentado en todo. Concluyo, Jesús no es Dios. La Biblia dice que Dios es autosuficiente, no necesita de nada, pero vemos a Jesús diciendo, tengo hambre. Vemos a Jesús en la cruz diciendo, tengo sed. Él era dependiente. Tenemos en la Biblia que dice que que Dios es omnisciente, o sea, Dios todo lo sabe. Pero tenemos en la Biblia que dice, y el niño, Jesús, iba creciendo en sabiduría. Estamos concluyendo, entonces no es omnisciente. Él no es Dios. Tenemos un momento en donde él estaba, el Lázaro estaba enfermo y sin nadie que le dijera nada, muchachos, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Nadie le dijo, no vino una paloma mensajera, nadie lo llamó por teléfono. Ahí tuvo omnisciencia. Pero cuando Jesús va ante la tumba de Lázaro, dice, ¿en dónde lo han enterrado? Así es. Pregunta, ¿en dónde lo han enterrado? Él no sabía en dónde estaba enterrado. Cuando Jesús va y está lleno de gente, todos lo están tocando, están moviendo, etc. Pero después, en un momento dice, ¿quién me ha tocado? Pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Él estaba alardeando o estaba fingiendo no saber? No. Eso es mentir. Eso es mentir. Y Jesús no podía mentir. Amén. Amén. Eso quiere decir que en verdad él no sabía. Así es, amén. Pero ¿cómo es que él no podía saber algo y ser Dios? Su naturaleza humana. En él habían dos naturalezas. Amén. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Así es. Amén. Su naturaleza humana era la que no sabía. Su naturaleza divina, la cual tenía contacto directo con la plenitud de la deidad, con Dios, era omnisciente. Amén. Lo sabía todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué en una ocasión Jesús dijo, este misterio, lo cual era el misterio del séptimo sello? Amén. El misterio de su segunda venida, dice, este misterio nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Dijo él, ni el Hijo lo sabe. Sí. ¿Él estaba mintiendo ahí? No. ¿Él estaba mintiendo? No, en verdad él no sabía. Y alguien ahora, un unitario, lee eso y dice, Jesús aquí dice que él no sabe esto. Él no sabe algo. No puede ser Dios. ¿Pero qué él no sabía eso? Su naturaleza humana. Su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque en Filipenses dice que Jesús, cuando vino a ser siervo, él pudo, si él hubiese escogido, ser igual a Dios. Pero dice la Biblia que él se despojó de sí mismo. Así es. Amén. Pablo dice, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Y fíjese, ¿qué dice Pablo?
Dice que Jesús era Dios. Sí, amén. Dice que Jesús era Dios. Ahí ocupa la palabra siendo. Y nosotros en inglés está el verbo to be, o sea, el verbo ser y estar. Y ser es diferente a estar. Es diferente decir que yo soy chileno. ¿Por qué? Porque eso es algo que siempre no va a ser cambiado. Siempre yo voy a ser chileno. Pero diferente va a ser decir que yo estaba en Alemania. ¿Por qué? Porque es algo finito. Es algo que puedo estar en Alemania, pero después puedo volver a Chile. Pero si yo digo, yo soy chileno, en Alemania, allá sigo siendo chileno. Es verdad. A pesar de que esté en otro país. Así es. Y Jesús, dice la Biblia, dice, y Jesús no dice estando en la forma de Dios. No dice estando, sino dice y siendo en la Sí. forma de Dios. Eso quiere decir que es incambiable. Siempre. Siempre va a ser. Amén. Amén. Muy claro. Siendo en forma de Dios. Amén. Muy claro. Entonces, siendo en la forma de Dios, se despojó de sí mismo para hacerse siervo. Así Amén. Pero su naturaleza divina siempre estuvo en él. Su naturaleza divina, su eternidad fue revestida de carne. es. Así es. Amén. Y su naturaleza divina era la que no murió, la que lo sabía todo, la que pudo soportar 40 días sin comer y sin beber nada en el desierto. Así Un es, hombre amén. común no lo logra. No, no. ¿Por qué ahora vuelvo a la pregunta del comienzo? ¿Por qué era importante que sea Jesús, el cual es Dios? Amén. Es Dios. Que dio su vida por nosotros, teniendo una naturaleza humana y divina. La naturaleza humana fue la que partió, la que fue muerta. ¿Por qué es importante que hubiese habido una naturaleza divina en él, en su muerte? ¿Por qué? Porque pueden morir miles de hombres por nosotros y no va a hacer efecto. No va a hacer efecto ese sacrificio para nosotros. Así es, amén. Tenía que tener un aspecto divino en el sacrificio. Así es, Tenía amén. que tener un aspecto de divinidad. Que esa sangre, que ese entorno divino, que esa divinidad se transformase en el Espíritu Santo, que fuese la señal Amén. para nosotros. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, YHVH, 4 puntos, 4 lados de la cruz, nuestra señal, amén, nuestro tabernáculo, amén. Amén. 4 letras, Dios mismo siendo dado a conocer en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, las 7 piezas del tabernáculo, recuerden, la pirámide, 7 peldaños, amén, 7 peldaños de la estatura del varón perfecto. Amén. En el tabernáculo tenemos 7 muebles. 7 muebles. El altar de bronce, lavacro de bronce, mesa con 12 panes, altar de incienso, candelero de oro, propiciatorio, el cual es la tapa, y el arca del testimonio. Amén. 7 muebles, representando cada una de los frutos de la estatura del varón perfecto. Oh, amén. Amén. Gloria a Dios. Estos 7 Amén, muebles pueden Señor. compararse con la estatura del varón perfecto. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal. 7 peldaños de la pirámide. Amén. Amén. Ahora, lo que acabo de decir, comparar la estatura del varón perfecto, esa pirámide que dibujó el profeta, compararla con los 7 muebles del tabernáculo, eso usted quizás no lo encuentre. Digo quizás porque el mensaje es muy amplio, quizás hayan cosas que no estén traducidas aún, pero si estuviese sería un misterio tremendo. Amén. Esto no lo dijo el profeta, pero yo creo en una revelación. Amén. Una revelación la cual nos guía a toda la verdad, y esta revelación que Dios nos está dando es de mérito. Amén. De mérito para el Señor Jesucristo, para agradecerle, porque con estos conocimientos Gracias, estamos Señor. conociendo más de Él. Amén. Amén. Los 7 muebles del tabernáculo fueron colocados ¿en qué forma? En forma de cruz. En forma de cruz fueron posicionados los muebles del tabernáculo. Cada pieza, amén, como también cada peldaño de la estatura del varón perfecto. Cada mueble del tabernáculo, como cada peldaño de la estatura del varón perfecto, representa un avance espiritual en la estatura del Señor Jesucristo. Amén. Señor.
Entonces esta es una de las razones de por qué es tan importante estudiar esto. Porque esta revelación abrirá nuestros ojos y será una luz que nos guiará para crecer hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Amén. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el tabernáculo, el conocimiento del Hijo de Dios. Así Es un Señor. estudio de cristología avanzado. Amén. Es el estudio del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Señor. Y si entendemos a Cristo, si entendemos a Jesús, llegaremos a su estatura. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Padre. Estudiaremos la estatura del Hijo de Dios, el Verbo eterno. Amén. La sabiduría que estaba en Proverbios. Amén. La sabiduría que dijo ser engendrada. Amén. La sabiduría dijo antes que todo fuera creado, fui engendrada. Y la sabiduría dijo, con él estaba yo ordenándolo todo. Lo dijo la sabiduría. ¿Qué es el logos? Para un hebreo el logos es la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Es el verbo, la palabra, Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la Amén, tierra. Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios ahí es Elohim. Amén. Elohim. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces conoceremos los misterios de Dios. Cómo Dios va creando en nosotros Amén. un tabernáculo. Amén. En Jesucristo están comprendidos los misterios de Dios. Porque el profeta predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado. En Dios había un misterio. ¿Y cuál misterio era? Era Cristo. Era el tabernáculo. Amén. Aleluya. Amén. Entonces nos espera la enseñanza de la luz inaccesible para los ojos humanos, Así para es. la esfera de lo consciente, para la esfera de lo tangible, de lo superficial, incluso para la esfera de ese creyente del mensaje frío y formal, que solamente se queda con las cintas. Si se quedan solo con las cintas, no obtendrán esta revelación. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una luz inaccesible. Solamente los que están bajo la luz de la hora, aquellos como Enoch, que están caminando junto a Jesucristo, Amén. los que están caminando junto a Jesucristo, conocerán lo que hay en esa luz inaccesible para el ojo humano. Aleluya. Ojo de águila en esta actualidad. Ojo de águila para aquellos seguidores del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Amén. Amén. Dios. Nos atreveremos a caminar por ese hielo delgado de la enseñanza. Amén. El profeta dice que la enseñanza es como caminar en hielo delgado. O sea, uno se puede caer y morir en el hielo. Amén. Gloria a Dios. Pero nos vamos a atrever a caminar en este hielo delgado que es la cristología, estudiar a Cristo, estudiar el tabernáculo. Amén. Amén. En esta saga de mensajes. Amén. Están hechos con un objetivo principal de ir complementando nuestras vestimentas de boda para recibir a Jesucristo en el aire, en el Amén, cielo. Señor. Amén. Porque a medida que usted conoce a Cristo, más de Cristo hay en usted. Amén. Amén. Señor. Entonces vamos a conocer más a Cristo. Dios le bendiga grandemente Oh, y Señor. que esta haya sido de bendición a su vida. Un gran shalom. Amén.